Bueno, pues después de Reyes, esto es, pues eso, un no parar de gente en el stand de Radio Alfares. Y tenemos nuevo invitado, Daniel, que, bueno, creo que viene de la OSCEC, que nos va a contar un poquito, bueno, pues en qué consiste el trabajo que hace esta asociación. Porque bueno, estábamos hablando antes del sentimiento, de nuestro habla y de no perder pues todo eso que venimos heredando de nuestros mayores, esas palabras tan especiales que no queremos que se pierdan. Entonces, bueno, Daniel, cuéntanos un poquito qué es la OSCEC y a qué se dedica. Bien. ¿Qué es lo que quiere preservar esta asociación? Vale, bueno, buenos días o buenas tardes ya, ¿no? Lo que quieras. Como vamos a medias, sí. Vale, pues efectivamente toda esta labor empieza por las palabras, ¿no? Es decir, de pequeño cada uno por su cuenta. Es decir, en la asociación tenemos filólogos o lingüistas, gente más que sabe todas estas palabras complicadísimas de fonéticas y demás. Pero es decir, los que hemos entrado en una parte más de divulgación y demás, empezamos con esa preocupación, es decir, de estas palabras que son palabras sueltas de un castellano, esto es mal hablado, que nos llevan diciendo toda la vida que está mal dicho, o realmente son restos o son palabras que forman parte de otra lengua, otro idioma, y esto es lo que empezamos a investigar, ¿no? Y que al final para esto sirven las asociaciones, ¿no? Cada uno va aportando un poco lo que sabe, lo que escucha. Y al final, bueno, pues en contacto con otras asociaciones de fuera de Extremadura, con internacionales, con organismos internacionales, vas viendo que en realidad es un patrimonio, o sea, es una lengua, y esto, o sea, todo este proceso de cómo vamos tejiendo el hilo hasta saber que en el fondo es una lengua que está reconocida internacionalmente, el extremeño o castú o demás como una lengua, pues esto es un poco lo que hacemos en estas charlas, en estos talleres, de explicar diciendo oye, que en realidad esto no está mal dicho ni era mal hablado, sino vamos a contar todo, vamos a desmontar todos estos tópicos, estos mitos acerca del tema del habla o de las palabras o como... Judith, ¿quieres preguntarle algo a Daniel? Sí, quiero preguntarle muchas cosas, porque yo la verdad sé que vinieron a Torrejoncillo hace no mucho tiempo, ¿sí? Y me perdí esta charla, lamentablemente. Yo no me lo quería perder y la verdad es que he sido una de las, junto con mis compañeros también, hemos insistido en que estuvieses aquí esta mañana para que nos contaseis y esto quedase registrado, ¿no? En la radio, bueno, un poco, no solamente lo que hacéis, sino... bueno, sabéis que Torrejoncillo tiene una lengua, por decirlo así, un habla muy peculiar, muy especial, pero de manera general veo que trabajáis por toda Extremadura, ¿verdad? ¿Nos podías contar cuántas hablas o dialectos o como el término que reciban hay en nuestra comunidad autónoma? ¿Cuáles se están preservando más o qué labores se están haciendo en diferentes lugares, comarcas, para preservar estas hablas, para tomar nota y hacer cositas? Mira, un ejemplo que nos pusieron era como muy típico de Extremadura, lo de los pantanos, ¿no? Digamos que antes de que hubiera pantanos era un continuo, es decir, lo que se hablaba en toda Extremadura era extremeño o castuvo, como esto también lo explicamos, si quieres te lo explico después, este concepto, pero es decir, según va subiendo el nivel del pantano, que el pantano digamos es el castellano, pues lo que van quedando son islas en el pantano, que una se llama serrallano, otra se llama garrovillano, otra se llama jordano, otra se llama chinato, otra se llama torrejoncillano, pero en realidad son hablas, son dialectos, son variantes mínimas de una cosa continua que está de norte a sur Extremadura hasta la Sierra de Huelva. Entonces son variedades que hay mucha más continuidad entre lo que se habla en las Urdes y lo que se habla en la Sierra, incluso te diría de Aracena o de Higuera de Vargas, todos los pueblos de Salvaleón, todos estos pueblos de por ahí, hay mucha más continuidad que, por ejemplo, lo que les pasa en Galicia o en Asturias, y todo es asturiano o todo es gallego, incluso los vascos, ¿no? Es decir, que como de vaya no se comprende, pero todo el mundo sabe que es vasco, que no es castellano, aunque hay unas diferencias entre, pero saben que forma parte de un continuo. Entonces, los pueblos que más lo han mantenido, pues seguramente Serradilla. O sea, los pueblos que digamos que tienen conciencia de que están hablando otra cosa. Digamos que esta conciencia se mantiene en Serradilla, en las Urdes quizás. O sea, no ya como un conjunto de palabras, sino que sabes que estás cambiando de canal. Lo que se llama bilingüismo, ¿no? Es decir, esto en Torrejoncillo
está, digamos, a ese nivel no está todavía, ¿no? Sabes que usas palabras, pero no tienes conciencia de cambiar totalmente el registro. Esto es Serradilla, por ejemplo, sí que eres capaz de percibir de que están hablando de una cosa y viene un forastero y dígame, ¿qué puedo atenderle? O sea, es un cambio absoluto de... Saben que tienen que cambiar para que claro. lo entiendan, ¿no? Que esto en Extremadura solo pasa fuera parte del extremeño. También tenemos el tema de fala, que es una cosa distinta, que también es otro tópico que a veces pensamos que fala o extremeño es lo mismo. Es decir, a ver, en Extremadura, mal, en estado de peligro de extinción, están, aparte del castellano, o sea, en Extremadura que tenemos hasta 4 lenguas. Tenemos el portugués rayano, la fala y el extremeño, ¿no? Aparte del castellano, que es el único oficial, ¿no? Entonces, en fala, por ejemplo, sí hay los 3 pueblos sí tienen conciencia de estar cambiando. Pero como te digo, fala es una lengua, o sea, forma parte de lo galaico-portugués. Es una cosa distinta al extremeño. Yo quería preguntarte, ¿se puede fijar de alguna manera una gramática que aúne lo que son las distintas hablas extremeñas? Claro, se puede, y de hecho es lo que nosotros hemos trabajado. O sea, gramática en realidad, gramática es como decirle a la gente cómo tiene que hablar, ¿no? Sí. Y realmente nosotros que hemos hecho es una ortografía, que es cómo tiene que escribirlo. Y esto, que nos dicen, me dice, es que lo estáis inventando. Digo, a ver, es que cualquier norma, el castellano hasta que se fundó la RAE, en el siglo XVIII, todo el mundo escribía castellano como quería. Sí. Hasta que un conjunto de gente que sabía del tema acordó que el castellano se debía escribir así, porque era la única manera de enseñarlo y tal. Entonces, lo que nos dice UNESCO, por ejemplo, otros organismos que nos tienen recogidos, como en su catálogo, UNESCO tiene un catálogo de 7.000 lenguas del mundo, y ahí, pues entre esas 7.000 lenguas, ahí está el extremeño, ¿no? Y lo que te dice es que está como en definitivo peligro de extinción, porque su transmisión es solo oral. Y transmisión oral quiere decir, cualquier organismo de esto lo que te dice que la única, para corregir que la transmisión sea oral, es que tienes que desarrollar una norma ortográfica para que se pueda transmitir y enseñar. Es decir, si yo quiero enseñarte, tengo que decirte que esto se escribe con S y esta S se aspira, como cuando te aprendes portugués o francés, que a veces es un poco complicado. Pero entonces las S is to fin, ¿cómo se o sea, pues sí, es decir, es que ese es el problema, es decir, está tan borrado que hay muchas cosas que hay que volver a aprenderle. Hay mucha gente que le hostia, es que dice, pero si yo lo hablaba, pero claro, ahora tengo que volver a aprenderlo así como vosotros decís. Es que hay que darle una forma para que se pueda transmitir. Imagino que bueno, la implicación de los centros educativos sería fundamental en toda esta labor. ¿De qué manera se puede implicar esos centros, los colegios, los institutos, en fin, para que la verdad esa labor que vosotros estáis haciendo pues se continúe en el tiempo y se fije de verdad esa ortografía, esa gramática? Claro, es decir, la labor, o sea, la asociación se fundió en 2011, ¿vale? Entonces, de 2011 a 2014 fue una etapa como de recopilación, de grabar en los pueblos, de escuchar, de recopilar libros y demás. 2014-2016 se ha hecho ese trabajo de una norma. Entonces, ahora es la parte de difusión, ¿no?, de cara afuera. Entonces, estás en esa fase, volviendo al tema de los colegios, en la que, claro, realmente lo que estamos consiguiendo es como poner en contacto gente que, o sea, sí la hay. El problema es que están desconectados entre sí. Es decir, hay gente en el colegio que sí tiene esa sensibilidad. Nos ha pasado que dentro de la misma escuela, dentro del mismo colegio, decir, que las dos estamos por la labor de que la semana Extremadura metamos esto. Entonces, este año, este curso pasado, hemos hecho 2 experiencias en Calamonte y en Almoral, que ha sido a propuesta de la propia directiva del colegio, del día de fin de curso, o un día entre medias de hacer actividades para los niños. Y hemos cogido de primero a sexto de primaria. Pues hemos hecho actividades acorde a su de lo más elemental, ¿no? Claro. Diciendo, bueno, ¿esto qué es? Esto es un círculo. Bueno, pues esto nosotros le decimos redondel, ¿a que sí? ¿No? Diciendo, ¿quién me dice lo que es esto? O le ponen la palabra y le ponen la forma, ¿no? Y según va subiendo, pues animales, ¿no? ¿Quién me dice lo que es ¿qué decimos? Una coruja, que todo el mundo sabía lo que era una lechuza. Incluso es verdad. Claro, ¿no? Pues esto, o el langosto, ¿no? Es decir, el saltamonte, ¿no? O que luego depende de la zona, ¿no? Entonces, lo vas adecuando y lo que hicimos para precisamente para preparar, como para abonar la semana anterior de hacer esa actividad, lo que hicimos fue una charla como de concienciación, ¿no? Porque ahora en el tema pedagógico, el tema educativo es muy, muy recurrente el tema de educación en la diversidad. Entonces digo, la charla que os quiero dar como a personal docente es como poneros en sobreaviso o poneros, ¿cómo se dice?, concienciar un poco de la diversidad lingüística que hay en Extremadura. Claro. En Extremadura no solo se habla castellano. Y todo y mal.
sino voy a explicar de por qué se hablan otras cosas, ¿no? Y fue bastante curioso, porque yo digo lo mismo, la mitad de los maestros se me levantan y claro, me dicen, ¿qué está diciendo este tío? Y no, y la verdad es que fue una sensación de todos preguntando, pues es verdad, yo me lo he preguntado siempre, ¿no? Y realmente eso es lo más importante. Lo más importante es que en una primera fase en los colegios es cómo tratas el tema. Y eso se lo ha dicho a gente que ha sacado la oposición ahora recién, y digo, oye, a ver, a ti cuando un niño te diga en clase, pues ahora cuántis que anocheza, ¿qué le vas a decir? ¿Que es tonto? ¿O le vas a decir que habla mal? ¿Qué vas a decir, no? O niños que esto no lo han dicho en pueblos, va sumando anécdotas de pueblos diciendo, pues yo pongo po. No, es pues, pero si yo digo po, ¿dónde está la huila? Claro. Entonces sí. Tiene dos opciones, o decirle que es tonto y que no sabe nada, o tiene que decirle, mira, oye, aquí las clases y esto es en castellano, claro, pero tú, si quieres decir pues lo dices en casa, pero decir, esto no puedes escribirlo porque esto no son otra cosa, ¿no? Sí. Entonces, esa es la labor, pero como digo, es todo un proceso que está empezando. A mí me parece una labor estupenda, preciosa, y que, bueno, vamos a poner todos nuestro granito de arena. Sí. Para ver si, bueno, lo llevamos a buen puerto, porque yo creo que son cosas que las llevamos en el sentimiento, entonces no se pueden perder. Y además yo pienso que también ahora es el momento, ¿no? Es como cuando hablamos del cambio climático y decimos, ahora es el momento, todavía estamos a tiempo, y yo pienso que todavía estamos a tiempo. Claro. Quizá unos años, a ver, siempre va a estar ahí, ya tenéis vuestras grabaciones, habéis hecho toda la investigación, pero todavía están las personas que te pueden hablar en estas hablas, utilizar esas expresiones que están prácticamente perdidas. Yo hay veces que de vez en cuando me sale alguna y digo, Dios, llevo años sin utilizar esta palabra, o lo que has dicho antes, coruja, y digo, madre mía, pero si yo ya ni me acordaba ni que existía, ¿no? La pregunta que te voy a hacer también, un poco saliendo de la parte esta que estábamos ahí como más intelectual, por decirlo así, pero también, ¿cómo te sentiste cuando te contactaron desde la asociación Bellota Rock para proponerte hacer un taller en un festival como este, ¿no? Un taller sobre el habla de Extremadura. Pues es que es casi como bien, diciendo estamos haciendo algo bien, ¿no? Porque es como cara a futuro. Porque al final, si das charlas, como muchas veces en los pueblos, la mayoría del público es gente que lo está haciendo es en plan nostálgico, ¿no? Claro. En recordar, ¿no? Y como lo que precisamente de lo que se trata, o de lo que como queremos enfocar nosotros esta cuestión, es en la línea que se está enfocando todo el tema de la lengua minoritaria en Europa. Claro. Que es en revitalizarlas, en que sea la gente joven la que empiece a usarla, en canciones, en que empiece a componer cosas nuevas, ¿no? Porque muchas veces dicen, no voy a cantar una canción extremeña, y te cantan el poema de Chamizo o de Galán, claro. O te voy a recordar de cuando la siega, de cuando yo era hecho joven, de cuando yo era nuevo y estaba para allí, ¿no? Digo, bien, genial, o sea, está muy bien el recordar, pero digo, pues lo que tenemos que conseguir es que esto sea atractivo para la gente joven, ¿no? Entonces tenemos que quitarle esa película, digamos, que tiene alguna manera de como de antiguo o de folclore, y convertirlo en algo más vivo, ¿no? O sea, claro. Y esto está pasando en cualquier otro sitio, ¿no? Es decir, este verano hemos estado por ahí en Gales, estaba hablando con gente de cómo están revitalizando y demás, y claro, hemos conseguido que sea la gente joven la que lo tome como un elemento, o sea, que sería como revolucionario o una bandera de cambio. Claro. Y eso es lo fundamental, ¿no? El conseguir que sea, quitarle ese aura de antiguo, porque es un poco como lo han vendido, ¿no? Diciendo, bueno, ya están aquí otra vez con los recitales de poesía del Chamizo y de Galán, y diciendo, no, vamos a darle otro enfoque, ¿no? Entonces eso, por eso decir, el hacerlo aquí para gente joven, pues es especial, claro. Pues muchas gracias, ¿verdad? Sí, la verdad es que ha sido un placer, lo tenemos que recuperar, hacer ahí una... Sí. Para varias cosas, a eso nos están ocurriendo ideas, que sí, vamos, ya tenemos anotadas varias cositas. Sí, oye, por supuesto. y nada, ya contaremos con vosotros, claro está. Hay un hueco en la parrilla. Sí. Oye, pues mira, ¿por qué no? Sí. Pues nada, muchísimas gracias. ¿Querías decir algo más, Daniel? Algo te estaban chillando por aquí. Sí, puedes. Y la compañera, no, claro, que una de las cosas que estamos haciendo también es que es el 17 de agosto, es decir, fue el año pasado, que fue el primer día de las lenguas, que lo estamos llamando así, y tuvo bastante repercusión, y ahora es el segundo día de las lenguas, que es en Serradilla. Lo que estamos es haciendo itinerante. Es decir, el primer día fue en San Martín de Trevejo, en la zona de la Fala, viene como más, el segundo día va a ser en Serradilla, la Serradilla, y el tercero, por ejemplo, el año que viene será en Olivenza,
Ah, muy bien. ¿Vale? Y está contando con el apoyo del ayuntamiento. De momento son a nivel ayuntamientos que lo apoyan, ¿no? Vale, pero entendemos que es así, es decir, en otro nivel más superior va a tener ese apoyo cuando vean que sea a nivel municipal, a nivel asociativo. Sí, es estupendo. Así que... ¿Y cuándo, qué fecha es para recordarlo? 17 de agosto. 17 de agosto, pues ya sabéis, anotando una cita del Día de las Lenguas en Extremadura. Sí. Pues muchísimas gracias, Daniel, por haber compartido este espacio con nosotras. Por este ratino. Y te seguiremos escuchando un poquito más tarde. Hemos echado un ratino aquí. Muy bueno. Muy bueno, buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias.